Buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo, segundo tutorial en el que hablaremos de cómo arrancar de la mejor manera en moto de trial. ¡Let's go! Bien, pues en este tutorial de arrancadas hablaremos de la posición del cuerpo, que es muy importante, y qué hacer en las distintas situaciones. Por ejemplo, si tenemos arena, si hay alguna raíz, si hay barro, si hay una rodera, ¿vale? Intentaremos tocar bastante estos temas porque en cada situación pues haremos cosas distintas. Pues empezamos. Uno de los errores más comunes de las arrancadas son el equilibrio previo a arrancar, y luego el otro error que se da en las arrancadas es nos podemos llegar a torcer los primeros 2 metros de la arrancada, ¿ok? Entonces no llegaremos con confianza al obstáculo o a la rampa que tenemos que realizar. Pues lo primero que es súper importante es, para poder hacer una buena arrancada tenemos que estar súper tranquilos y súper quietos encima de la moto antes de avanzar. Y el siguiente paso es realizar este movimiento con la rueda adelante y avanzar. Quietos, ponemos la rueda adelante recta y nos vamos. Un ejercicio buenísimo para arrancar con la rueda recta puede ser estar con la rueda doblada y ponerla recta, aguantarte 2-3 segundos y volverla a doblar. Y cuando consolidas esto y lo controlas, entonces ya la pones recta y arrancas. Siguiente caso. Es probable que nos encontremos algún pequeño obstáculo justo delante de la rueda, o, como es aquí en este terreno, grava. Entonces lo que hacemos es, en vez de arrancar progresivo, se puede probar de hacer un golpe de gas para solventar el escalón que tenemos justo delante de la rueda y luego hacerlo progresivo. Y un ejercicio que os va a ayudar a mejorar las arrancadas en situaciones que tenemos obstáculos justo delante de la rueda, pues lo más sencillo es ponerte piedras que no se muevan mucho justo delante de la rueda y practicar dar gas y luego progresivo. Puedes hacerlo con raíces, con piedras, con arena, con lo que quieras. Si nos encontramos con una rodera, ¿vale?, para subir a un escalón, una rampa, es súper importante no torcerse. Entonces lo que podemos hacer es aprovechar las paredes de al lado de la rodera para apoyarnos al lado que más nos convenga, y a partir de ahí rueda recta y arrancar. En una rodera, si no arrancáis con la rueda recta, os va a tocar las paredes del lado y os va a costar mucho más arrancar rectos. Una cosa súper importante que se tiene que hacer: bajar el cuerpo. Lo he hecho mucho ahora en esta subida de aquí, se ha notado muchísimo. Muy bien, ahora ha llegado el momento de pasar a lo más difícil. Tenemos que hacer todo lo que he dicho anteriormente, pero arrancar con embrague. ¿Eso qué significa? Tenéis que hacer lo mismo que hacéis con el coche cuando estáis en una subida: hacer patinar un poco el embrague. Eso os permitirá siempre ir alto de vueltas de motor, y si os patina, si os torcéis, si hay barro, si cualquier cosa, si hay grava, etcétera, os dará un plus más de inercia para seguir avanzando. Una buena progresión para poder aprender bien la arrancada con embrague podría ser, primero, practicarla en plano, pero en una superficie más o menos blanda, para tener la sensación de qué hace la rueda de atrás, y poco a poco ir pasando
a superficies más duras, más resbaladizas y más irregulares. Chicos, consejos para acabar. Primero de todo, la rueda recta, salimos y luego corremos. No se puede intentar correr antes de salir. Hay veces que sales y utilizas 5 centímetros y hay veces que sales y utilizas 2 metros para ponerte bien. Pero si intentamos correr antes de salir, se nos juntará la faena. Y el otro consejo que yo creo que ayuda a mucha gente y estos no lo saben, es que para evitar torcerse los primeros metros, ayuda mucho mirar a dónde tienes que ir. Por ejemplo, en este paso, que hay un giro y una rampa, el giro lo tenemos que mirar, pero nos tiene que preocupar un momento. Luego tenemos que mirar a dónde vamos para marcar un objetivo y ver la línea tal y como es. Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo. Si creéis que os ha servido de algo y os ha gustado, darle like, suscribiros, y yo creo que esto puede ayudar a mucha gente. Hasta el siguiente vídeo. ¡Yo!